¿Te has sentido alguna vez como si la vida fuese un rompecabezas con piezas faltantes? Tal vez has mirado a tu alrededor y te has preguntado por qué nada sale como esperabas o por qué tantas puertas se cierran sin razón aparente. La verdad es que no hay accidentes en el plan de Dios. Cada situación que afrontas, desde la más sencilla hasta la más desgarradora, encaja en un propósito mayor, mucho más grande de lo que puedes imaginar. Jesús nos enseñó que, aun en medio de la tormenta, podemos encontrar paz y esperanza si elevamos nuestra mirada a lo eterno. Cuando comprendemos que cada paso, incluso los pasos que parecen conducir a un callejón sin salida, forma parte de un guión divino, nuestra perspectiva cambia. Dejas de ver problemas sin solución y comienzas a ver oportunidades de crecimiento. Dejas de cuestionar cada obstáculo y aprendes a preguntarte, Señor, ¿qué quieres enseñarme aquí? Nada de lo que vives es casualidad. Quizá hoy te sientas a punto de rendirte o pienses que tus circunstancias son demasiado complicadas. Sin embargo, la palabra de Dios te asegura que cada detalle de tu vida puede transformarse en una pieza esencial del propósito para el que fuiste creado. Dios no desperdicia tu dolor ni tus fracasos. Él usa cada experiencia para moldear tu carácter, fortalecer tu fe y mostrarte caminos que nunca habrías considerado por tu cuenta. Antes de sumergirte en este mensaje que puede cambiar tu perspectiva, quiero invitarte a un acto de fe sencillo pero poderoso. Declara en voz alta: hoy decido confiar en que cada prueba es parte del plan perfecto de Dios. No es casualidad, es propósito. Permite que esta afirmación sea la llave que abra tu corazón al mensaje que estás a punto de descubrir. Número 1. La mirada divina versus la mirada humana. La mirada humana está limitada por el tiempo, el espacio y nuestras propias experiencias. Solo podemos ver lo que está delante de nosotros. Juzgamos con base en lo que percibimos y muchas veces nos dejamos llevar por las apariencias. Pero la mirada de Dios es infinita, eterna y perfecta. Él ve el principio y el final, lo visible y lo invisible, lo que entendemos y lo que está más allá de nuestra comprensión. Lo que a nosotros nos parece un obstáculo, un fracaso o una pérdida, en la visión de Dios es una parte esencial de su plan para nuestra vida. Piensa en José, el hijo de Jacob. Sus hermanos lo vendieron como esclavo, fue llevado a Egipto y terminó en la cárcel por algo que no hizo. Si solo miramos estos eventos desde una perspectiva humana, parecería que su vida estaba marcada por la injusticia y el sufrimiento. Pero Dios tenía un propósito mayor. Todo ese camino, por más doloroso que fue, lo estaba preparando para gobernar Egipto y salvar a su familia y a toda una nación en tiempos de hambruna. José mismo lo entendió cuando dijo a sus hermanos: «Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien». Génesis 50:20. Lo que parecía un desastre era, en realidad, un camino de bendición diseñado por Dios. Nuestra tendencia natural es interpretar las circunstancias con nuestra lógica limitada. Cuando enfrentamos una dificultad, solemos preguntarnos: ¿por qué me pasa esto a mí? ¿O qué hice para merecerlo? Nos cuesta aceptar que lo que hoy parece un problema puede ser la llave que abrirá la puerta a una gran bendición. Pero Dios no ve las cosas como nosotros. Él ve la imagen completa. Lo que parece un retraso puede ser un desvío divino hacia algo mejor. Lo que interpretamos como un no puede ser un espera, porque tengo algo mucho más grande para ti. El profeta Isaías lo expresó de manera contundente en Isaías 55:8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos
más que vuestros pensamientos. Dios opera en una dimensión que va más allá de nuestro entendimiento. Cuando intentamos juzgar su plan con nuestra mente limitada, corremos el riesgo de perder la paz, de dudar y de desanimarnos. Pero cuando confiamos en su visión, incluso en medio de la incertidumbre, encontramos descanso en la certeza de que Él sabe lo que está haciendo. Piensa en la diferencia entre un niño y su padre. Un niño pequeño no entiende por qué su padre no le da todos los dulces que quiere, o por qué lo lleva al médico aunque le duela. Desde la perspectiva del niño, esas decisiones parecen injustas, pero el padre sabe que son necesarias para su bienestar. De la misma manera, hay momentos en los que no entendemos lo que Dios está haciendo en nuestra vida, pero podemos confiar en que Él siempre actúa con amor y sabiduría. Cuando pasamos por pruebas, podemos elegir verlas desde nuestra mirada limitada o desde la mirada divina. Desde nuestra perspectiva, el dolor, la pérdida y la espera parecen injustas y sin sentido. Pero desde la perspectiva de Dios, cada una de esas experiencias es una pieza clave en el plan perfecto que está construyendo para nosotros. Como el alfarero que moldea el barro, Dios nos está formando, incluso a través del fuego de las dificultades. Hay algo que todos debemos recordar. La fe no significa entender todo, sino confiar en aquel que lo entiende todo. No siempre veremos la solución de inmediato, no siempre entenderemos el propósito detrás de cada situación, pero podemos elegir confiar en que Dios nos guía con su mirada perfecta. En lugar de preguntarnos, ¿por qué está pasando esto?, swingamos preguntarnos, Señor, ¿qué quieres enseñarme en medio de esto? Esa simple pregunta puede cambiar nuestra actitud y abrir nuestro corazón a la transformación. Si hoy estás atravesando una etapa de incertidumbre, si sientes que los planes que tenías se han derrumbado, si estás luchando con situaciones que parecen no tener sentido, recuerda esto: Dios ve lo que tú no ves. No te apresures a sacar conclusiones. No te dejes llevar solo por lo que tus ojos pueden percibir. Confía en que Dios está obrando incluso cuando no puedes entenderlo. Porque cuando entregamos nuestras preocupaciones a Él y confiamos en su mirada, dejamos de ver solo problemas y comenzamos a ver oportunidades de crecimiento, de fe y de transformación. Número 2. Tu historia estaba escrita antes de comenzar. Desde antes de que nacieras, tu historia ya estaba escrita. Cada detalle, cada giro inesperado, cada persona que ha cruzado tu camino, todo estaba contemplado en el diseño divino. No eres un accidente, no eres un error. Desde antes de que tu primer aliento llenara tus pulmones, Dios ya tenía un propósito para ti. En Salmos 139:16 leemos: Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Te das cuenta del impacto de estas palabras? Dios no solo te conoce, sino que escribió cada capítulo de tu vida con intención y amor. A veces miramos nuestra vida y nos preguntamos si realmente hay un plan, especialmente cuando las cosas no salen como esperábamos, cuando las puertas se cierran, cuando los caminos se desvían, cuando enfrentamos pérdidas o momentos de incertidumbre. Desde nuestra perspectiva humana, parece que estamos navegando sin rumbo, pero desde la mirada de Dios, todo tiene un propósito. Nada ocurre por casualidad. Cada prueba, cada bendición, cada persona que ha sido parte de tu historia, forma parte de un guión divino, diseñado especialmente para ti. Imagina que estás viendo una película sin conocer el final. Hay momentos de tensión, conflictos y obstáculos que parecen imposibles de superar, pero si supieras que el guionista ya tiene escrito un desenlace perfecto, ¿cómo cambiaría tu perspectiva? Dios es ese guionista. Él ha escrito la historia completa y aunque ahora no veas la resolución,
Puedes confiar en que cada escena tiene un propósito. No importa cuán oscura parezca la noche, el amanecer llegará, porque Dios ya lo ha determinado. Hay quienes creen que la vida es solo una serie de coincidencias, que todo depende de la suerte o el destino. Pero la Biblia nos muestra algo diferente. No somos hojas al viento, somos parte de un diseño eterno. Dios nos ha dado libre albedrío, sí, pero dentro de un marco donde su voluntad siempre busca nuestro bien. Cuando elegimos caminar con Él, comenzamos a ver cómo todo encaja, cómo incluso los momentos más difíciles pueden convertirse en bendiciones disfrazadas. Mira la vida de Moisés. Desde su nacimiento, su historia ya estaba escrita. Fue colocado en un río cuando era solo un bebé, creció en el palacio de Faraón, huyó al desierto y luego regresó para liberar a su pueblo. Cada etapa de su vida, incluso aquellas que parecían fracasos o errores, eran parte del plan de Dios. Si Moisés hubiera intentado escribir su propia historia, probablemente no habría incluido 40 años en el desierto. Pero Dios sabía que era necesario. Era parte de la preparación para la misión que tenía para él. Lo mismo sucede con nosotros. A veces queremos tomar el lápiz de nuestra historia y escribir el guión a nuestra manera. Queremos que las cosas sucedan en nuestro tiempo, en nuestra lógica, sin interrupciones ni dificultades. Pero Dios ya tiene la mejor historia escrita para cada uno de nosotros. El problema es que muchas veces dudamos de su plan porque no lo entendemos. Queremos respuestas inmediatas. Queremos que todo tenga sentido ahora. Sin embargo, confiar en Dios significa aceptar que hay cosas que solo comprenderemos con el tiempo. Si hoy estás enfrentando incertidumbre, si sientes que los caminos que soñaste se han cerrado, quiero recordarte algo. Tu historia no ha terminado. Dios no ha dejado de escribir. Lo que hoy parece una pausa, una pérdida o incluso un fracaso, puede ser la preparación para algo mayor. Puede que estés en un capítulo difícil, pero recuerda que la historia aún tiene páginas por delante. No permitas que la duda borre lo que Dios ya ha escrito para ti. Tu vida tiene un propósito. No importa cuál haya sido tu pasado, Dios ya ha previsto un futuro con esperanza y significado. Quizás hoy no veas cómo todo encaja, pero un día mirarás atrás y te darás cuenta de que cada pieza tenía su lugar. La pregunta no es si Dios tiene un plan para ti, porque ya lo tiene. La pregunta es, ¿confiarás en Él? ¿Permitirás que Él siga escribiendo tu historia sin intentar arrancarle el lápiz de las manos? Dios te conoce mejor de lo que tú mismo te conoces. Conoce tus fortalezas y debilidades. Conoce tus anhelos y temores. Conoce lo que necesitas antes de que siquiera lo pidas. Y lo más importante, conoce el destino glorioso al que te quiere llevar. Hoy, su invitación es clara. Confía en su historia para ti. No importa lo que enfrentes, no importa lo que no entiendas. Recuerda que todo estaba escrito antes de comenzar, y si Dios escribió tu historia, puedes estar seguro de que será una historia de propósito, esperanza y victoria. Número 3. Diseñado con propósito, creado para un tiempo. Fuiste diseñado con un propósito. No eres un accidente. No llegaste a este mundo por casualidad. Cada detalle de tu vida fue planeado por Dios. Cada rasgo de tu personalidad, cada talento que tienes, cada pasión que arde en tu corazón. Desde antes de que existieras, Dios ya tenía un plan perfecto para ti. Efesios 2:10 lo dice con claridad, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Piensa en eso por un momento. No solo fuiste creado, sino que fuiste diseñado intencionalmente para un propósito específico. No eres una obra de arte genérica, eres una pieza maestra. En el original griego, la palabra hechura se traduce como poema, que significa obra maestra, creación artística.
Dios te moldeó con un propósito único en mente, con detalles que no se repiten en ninguna otra persona. Pero aquí está el desafío. Muchas veces pasamos nuestra vida buscando significado en cosas temporales, midiendo nuestro valor según estándares del mundo, olvidando que nuestro verdadero propósito ya fue establecido por Dios. El mundo nos dice que el éxito se mide en títulos, dinero, reconocimiento, pero el propósito de Dios no se mide en términos humanos. No se trata de cuánto tienes, sino de cuánto impactas. No se trata de lo que logras acumular, sino de lo que llegas a dar. Cada uno de nosotros ha recibido talentos específicos, dones que no fueron dados al azar, sino con una intención divina. Tal vez tengas la capacidad de enseñar, de inspirar a otros con tus palabras, de servir con amor, de liderar con sabiduría. No ignores lo que Dios ha puesto en tus manos, porque esos talentos son herramientas para cumplir la misión que Él preparó para ti desde antes de que nacieras. Sin embargo, descubrir ese propósito no siempre es fácil. Muchas veces, el camino hacia Él está lleno de incertidumbre, de momentos en los que parece que nada tiene sentido. Quizás te has preguntado alguna vez, ¿por qué estoy pasando por esto? ¿O cómo puede Dios usar esta situación en mi vida? Pero déjame decirte algo, Dios usa todo. Usa tus victorias, pero también usa tus heridas. Usa tus talentos, pero también tus fracasos. Todo lo que has vivido, incluso aquello que quisieras olvidar, puede ser parte de la preparación para lo que viene. Mira la historia de José. Fue vendido por sus hermanos, acusado falsamente, olvidado en prisión. Desde una perspectiva humana, su vida parecía un desastre, pero cada una de esas experiencias lo estaba preparando para gobernar Egipto y salvar a su pueblo. Nada fue en vano. Dios estaba tejiendo un plan perfecto en medio de lo que parecía caos. Lo mismo sucede contigo. Es posible que hoy no entiendas por qué pasaste por ciertas situaciones, pero cuando llegue el momento, cuando Dios te lleve a donde debes estar, mirarás atrás y dirás, ahora lo entiendo. Dios estaba preparando todo. El tiempo de Dios es perfecto. No solo fuiste diseñado con propósito, sino que fuiste creado para un tiempo exacto. Hay un concepto en la Biblia que se llama Kairos, el tiempo oportuno de Dios. No es solo el paso de los minutos, como el tiempo cronológico que conocemos. Kairos es el momento preciso, el punto exacto en el que todo encaja. Tal vez sientes que las cosas no están ocurriendo como esperabas, que hay puertas que no se abren, que el propósito de Dios para tu vida se está retrasando. Pero lo que parece demora en realidad es preparación. Dios nunca llega tarde. Todo ocurre en su tiempo perfecto. Si sientes que no sabes cuál es tu propósito, quiero que pienses en esto. Dios no te diseñó sin dirección. Tal vez ahora no veas con claridad, pero Él ha puesto pistas en tu vida. Pregúntate, ¿qué es lo que arde en tu corazón? ¿Qué dones te ha dado Dios? ¿Qué experiencias han marcado tu camino? Esas son las señales que te ayudarán a descubrir el propósito para el que fuiste creado. Pero también recuerda esto, tu propósito no es algo que se busca solo con la mente, sino con el espíritu. No es algo que descubres por ti mismo, sino en comunión con Dios. Busca su presencia, pídele que te muestre el camino, escucha su voz en su palabra y sobre todo, confía en que el que te diseñó también te guiará. No te compares con otros, no dudes de lo que Dios ha puesto en ti. No creas la mentira de que no eres suficiente. Eres una obra maestra, creada con intención, moldeada con amor y puesta en este tiempo con un propósito eterno. Vive con la certeza de que cada paso que das está alineado con el plan divino y permite que esa verdad transforme tu manera de ver la vida. Número 4. La transformación en el desierto.
El desierto es un lugar de prueba, es ese espacio donde el alma se siente agotada, donde la fe es desafiada, donde el futuro parece incierto. Pero también es un lugar de transformación. Dios no nos lleva al desierto para destruirnos, sino para formarnos. Deuteronomio 8:2 nos dice: «Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos». Cada paso que das en el desierto tiene un propósito. No es casualidad, es parte del proceso divino de preparación. Cuando Dios permitió que el pueblo de Israel caminara 40 años en el desierto, no fue por castigo, sino por formación. Fue en ese lugar árido donde aprendieron a depender de Dios, donde descubrieron que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Ahí experimentaron milagros, provisión sobrenatural y la presencia de Dios guiándolos día y noche. Sin embargo, también fue el lugar donde se enfrentaron a sus propios miedos, dudas e incredulidad. El desierto no solo los probó, sino que reveló lo que había en su corazón. Hoy, el desierto no es solo un lugar físico, es esa temporada de nuestra vida donde sentimos que estamos caminando sin dirección, donde las puertas parecen cerradas, donde las respuestas de Dios parecen tardar. Es el momento en el que nos enfrentamos con nuestras propias debilidades y nos preguntamos: «Señor, ¿hasta cuándo?». Pero si miramos con los ojos de la fe, veremos que el desierto no es un lugar de muerte, sino de transformación. Es en esos momentos cuando Dios nos enseña a confiar, cuando purifica nuestra fe, cuando nos fortalece para lo que vendrá. El oro se refina en el fuego, un diamante se forma bajo presión, y el carácter se forja en la prueba. No hay crecimiento sin proceso, no hay madurez sin resistencia. Dios no nos lleva al desierto para abandonarnos, sino para prepararnos. Muchos de los hombres y mujeres que Dios usó en la Biblia pasaron por un desierto antes de cumplir su propósito. Moisés vivió 40 años en el desierto antes de convertirse en el líder que guiaría a Israel a la tierra prometida. David tuvo que esconderse en cuevas y huir antes de llegar al trono. Jesús mismo fue llevado al desierto para ser probado antes de comenzar su ministerio. Si hoy te sientes en un desierto, quiero recordarte algo. Dios está contigo. Aunque no veas respuestas inmediatas, aunque sientas que caminas en un terreno seco y sin dirección, Dios está obrando en tu vida. Él no te ha olvidado. A veces, el silencio de Dios no significa ausencia, sino un tiempo de formación. En el desierto, Dios nos enseña a depender completamente de Él. Nos quita las muletas en las que hemos confiado para que aprendamos a caminar por fe. Nos muestra que nuestra fuerza no está en lo que poseemos, sino en quién somos en Él. El desierto también expone lo que hay en nuestro interior. Nos enfrenta a nuestras inseguridades, a nuestros temores, a nuestra impaciencia. Nos muestra si realmente confiamos en Dios o si solo lo seguimos cuando todo está bien. Es fácil tener fe en tiempos de abundancia, pero la verdadera fe se revela en la escasez. Cuando todo lo demás se cae, cuando ya no hay nada más en qué apoyarnos, es ahí donde descubrimos si realmente creemos en la fidelidad de Dios. Pero aquí está la promesa: el desierto tiene un final. No es un lugar permanente, es un camino de preparación. Dios no nos deja en el desierto, nos conduce a través de él. Y al final, siempre hay una tierra prometida. Tal vez ahora no entiendas por qué estás pasando por esto, pero un día mirarás atrás y verás que cada paso tenía un propósito. Verás que lo que hoy te duele, mañana será testimonio. Verás que cada lágrima regó la semilla de algo nuevo que Dios estaba preparando en tu vida. Si sientes que estás en un tiempo de desierto, no te desesperes, no abandones.
No te dejes vencer por la duda. Sigue caminando, sigue creyendo, sigue confiando. Dios está trabajando, incluso en lo que no puedes ver. Mantente firme en la fe, porque lo que Él comenzó en ti lo terminará. Y cuando salgas de este desierto, no serás el mismo. Serás más fuerte, más sabio, más maduro. Porque la transformación no ocurre en la comodidad, sino en el proceso. Y en cada paso que des, Dios estará contigo, guiándote, fortaleciéndote y preparándote para lo que viene. Número 5. Cuando Dios cierra puertas, abre ventanas. A veces nos encontramos frente a puertas que parecen cerrarse de golpe. Oportunidades que esperábamos con ilusión no se concretan. Caminos que parecían claros de pronto se vuelven confusos. Relaciones que creíamos firmes se desvanecen. En esos momentos es fácil preguntarse, ¿por qué Dios? Pero lo que muchas veces vemos como un rechazo, Dios lo ve como una redirección. Cuando una puerta se cierra, no es porque Dios nos ha abandonado, sino porque tiene preparado algo mejor, algo que en este momento no podemos ver. En Apocalipsis 3:8, Jesús dice, «Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre». Este versículo nos recuerda algo esencial. Dios es el único que tiene la autoridad sobre las puertas que se abren y se cierran en nuestra vida. No es el azar, no es la suerte, no son las circunstancias. Es Dios quien dirige nuestro camino, quien permite que algunas puertas se cierren para que podamos entrar por aquellas que realmente nos llevarán a su propósito. Piensa en esto. Cuando una puerta se cierra en tu vida, no significa que Dios está en tu contra. Significa que está guiándote hacia donde realmente debes estar. A veces nos aferramos a cosas que no son para nosotros, insistimos en caminos que no nos llevarán a nada bueno. Pero Dios, en su amor y sabiduría, nos protege de aquello que podría hacernos daño o desviarnos de su plan. Cuando Dios cierra una puerta, no es un castigo, es una señal de que hay algo mejor esperando más adelante. Pablo vivió esto en carne propia. En Hechos 16, él y sus compañeros intentaron ir a Asia para predicar el Evangelio, pero el Espíritu Santo les impidió hacerlo. Luego intentaron ir a Bitinia, pero de nuevo Dios les cerró el camino. Desde una perspectiva humana, podría haber parecido frustrante, pero Dios tenía un plan mucho más grande. En lugar de ir a Asia, Pablo recibió una visión que lo dirigió a Macedonia, donde la obra de Dios traería un impacto inmenso. Lo que parecía una limitación era en realidad una redirección divina. Lo mismo sucede en nuestra vida. No todas las oportunidades son para nosotros. No todas las relaciones están destinadas a permanecer. No todos los sueños que imaginamos son parte del propósito de Dios. Y eso está bien, porque cuando Dios cierra una puerta, siempre deja abierta una ventana. A veces, esa ventana es un camino inesperado, una nueva oportunidad que nunca habíamos considerado. Otras veces, esa ventana es un periodo de espera, un tiempo en el que Dios nos prepara, nos fortalece, nos enseña a confiar más en Él. Pero aquí está la clave. Debemos aprender a discernir entre una puerta cerrada por oposición y una puerta cerrada por dirección divina. No todas las dificultades significan que debemos rendirnos. Algunas veces Dios nos llama a perseverar, a luchar con fe. Pero otras veces Él nos muestra que es momento de cambiar de rumbo. ¿Cómo lo sabemos? A través de la oración, la comunión con Dios y la sensibilidad a su Espíritu. Cuando buscamos su dirección, Él nos da paz en medio de la incertidumbre, nos muestra señales, nos habla a través de su palabra, nos guía con su voz suave pero firme, y mientras esperamos esa nueva puerta o ventana, Dios nos llama a la fidelidad en lo pequeño,
A veces queremos grandes oportunidades, pero no estamos siendo fieles en lo que tenemos hoy. Jesús dijo en Lucas 16:10, «El que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel». Si aprendemos a confiar en Dios en los momentos de puertas cerradas, si seguimos obedeciendo y caminando en fe, cuando llegue el momento adecuado, Él abrirá una puerta que nadie podrá cerrar. Si hoy estás enfrentando una puerta cerrada, no te desanimes. No veas el rechazo como una derrota, sino como una oportunidad para algo mejor. Dios está obrando, incluso cuando no lo entiendes. Confía en su soberanía, en su amor y en su perfecto tiempo, porque cuando una puerta se cierra, Dios ya ha preparado la ventana que te llevará a su propósito. Mantén tu fe, sigue adelante y prepárate para lo que viene. Lo mejor aún está por llegar. Número 6. La sabiduría escondida en la espera. Esperar es difícil. Vivimos en un mundo que nos ha acostumbrado a la inmediatez, donde todo está al alcance de un clic, donde la paciencia parece un obstáculo en lugar de una virtud. Pero Dios no trabaja con el reloj de los hombres. Su tiempo es perfecto y a menudo su mejor obra se lleva a cabo en el silencio de la espera. Isaías 43 nos da una promesa poderosa. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este versículo nos dice algo increíble. La espera en Dios no nos debilita, nos renueva. Pero aquí hay algo importante que debemos entender. Esperar en Dios no significa simplemente quedarnos de brazos cruzados. No es un estado pasivo, sino un tiempo de preparación. Es como un agricultor que siembra la semilla y espera la cosecha. No puede hacer que la planta crezca más rápido, pero mientras espera, cuida la tierra, la riega, la protege. Así es la espera en Dios. Es un tiempo en el que nos fortalecemos espiritualmente, en el que aprendemos a confiar, en el que Dios nos moldea y nos prepara para lo que vendrá. Mira la historia de José. Recibió un sueño de parte de Dios cuando era joven, un sueño que indicaba que llegaría a ser un líder poderoso. Pero lo que vino después no parecía el cumplimiento de esa promesa, sino todo lo contrario. Fue vendido como esclavo, acusado falsamente, enviado a prisión. Pasaron años antes de que viera la manifestación del sueño que Dios le había dado. Pero en ese tiempo de espera, Dios estaba haciendo algo en su corazón. Lo estaba formando, lo estaba fortaleciendo, lo estaba preparando para su destino. Muchas veces, cuando estamos esperando, sentimos que Dios está en silencio. Nos preguntamos, ¿acaso me ha olvidado? ¿Por qué no responde? Pero su silencio no significa su ausencia. Su demora no es negación. Es en esos tiempos de espera donde Él nos enseña a depender de su tiempo perfecto. Nos enseña a confiar en que su plan es más grande de lo que podemos imaginar. Nos enseña a ver más allá de nuestra impaciencia y a descansar en su fidelidad. El problema es que vivimos en una cultura que valora lo inmediato. Queremos respuestas rápidas, soluciones instantáneas, caminos sin obstáculos. Pero Dios no nos da crecimiento sin proceso, no nos da bendiciones sin preparación. Si recibimos algo antes de estar listos para manejarlo, podríamos desperdiciarlo o no valorarlo. Es por eso que la espera es parte del diseño divino. Es un proceso que nos enseña humildad, paciencia y dependencia en Dios. David fue ungido como rey cuando era solo un joven, pero no tomó el trono inmediatamente. Pasó años huyendo de Saúl, enfrentando pruebas, aprendiendo a liderar antes de convertirse en el rey que Dios quería que fuera. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de ser llamado a liberar a Israel. Abraham esperó décadas antes de ver cumplida la promesa de un hijo. En cada caso, la espera no fue tiempo perdido, sino tiempo de preparación.
Esperar en Dios significa confiar en que su plan es mejor que el nuestro. Significa soltar el control, dejar de tratar de forzar puertas que no se abren y en su lugar enfocarnos en crecer en fe. A veces nos desesperamos porque sentimos que nada está pasando, pero Dios no nos ha abandonado. Él está trabajando en el trasfondo, ordenando las piezas, preparando el camino. ¿Qué hacemos mientras esperamos? Nos fortalecemos en la oración, nos sumergimos en la palabra, cultivamos la gratitud. En lugar de preocuparnos por lo que no ha llegado, aprendemos a valorar lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas. Porque la espera no es un castigo, es una oportunidad para desarrollar una fe más profunda. Si hoy sientes que estás en una temporada de espera, no te desesperes. Dios no ha terminado su obra en ti. Si estás esperando una respuesta, una oportunidad, un milagro, recuerda que Él es fiel. Y cuando llegue el tiempo perfecto, cuando la preparación esté completa, cuando tu corazón esté listo, verás su promesa cumplida. Porque los que esperan en Jehová no se debilitan, sino que son renovados. Se levantan como las águilas, y cuando finalmente comienzan a volar, lo hacen con la fuerza de aquel que los ha sostenido todo el tiempo. Número 7. Pruebas que purifican, dolor que fortalece. Las pruebas llegan a nuestra vida de muchas formas. Pueden ser temporadas de pérdida, momentos de incertidumbre, desafíos que parecen demasiado grandes para soportar. A veces nos preguntamos, ¿por qué Dios permite que pase por esto? Pero la verdad es que las pruebas no son un castigo, son un proceso que nos purifica, que nos fortalece, que nos prepara para algo mayor. Primera de Pedro 1:6 nos dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La imagen es poderosa. Nuestra fe es comparada con el oro, y así como el oro necesita pasar por el fuego para ser purificado, nuestra fe es probada a través de las dificultades para ser perfeccionada. El fuego no destruye el oro, lo purifica. Lo que sí se quema en el fuego son las impurezas, las cosas que no pertenecen. De la misma manera, cuando pasamos por pruebas, Dios está quitando de nosotros todo aquello que no contribuye a nuestro propósito. Tal vez sea el orgullo, la autosuficiencia, el miedo, la falta de confianza en Él. El proceso es doloroso, pero el resultado es un corazón más fuerte, una fe más firme y una vida que refleja más su gloria. Pero no todas las pruebas son iguales. Hay pruebas que nosotros mismos nos buscamos por decisiones equivocadas, y hay pruebas que Dios permite con un propósito mayor. La clave está en discernir la diferencia. Cuando enfrentamos dificultades, debemos preguntarnos, ¿esta prueba es una consecuencia de mis propias decisiones o es una oportunidad que Dios está usando para moldearme? Si es consecuencia de nuestros errores, debemos aprender la lección y corregir el camino. Pero si es una prueba que Dios ha permitido, debemos confiar en que Él está obrando algo más grande de lo que podemos ver. José es un ejemplo perfecto. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, injustamente acusado y encarcelado. Podría haber pensado que Dios lo había abandonado, que su vida había perdido todo propósito, pero en cada prueba, Dios estaba preparándolo, estaba moldeando su carácter, enseñándole humildad, paciencia y sabiduría. Y cuando llegó el momento, José no solo fue liberado, sino que fue puesto en una posición de autoridad en Egipto, donde pudo salvar a miles de personas, incluyendo a su propia familia. Tal vez hoy sientes que estás en medio del fuego, que la prueba es demasiado grande, que el dolor es insoportable. Pero recuerda esto,
El oro no se purifica en segundos. Es un proceso en el que se necesita tiempo y calor para que todo lo que no pertenece sea eliminado. Así es con tu fe. Dios no está permitiendo tu dolor sin razón. Está refinando lo que ya ha depositado en ti, fortaleciéndote para que cuando llegues a la otra orilla seas más fuerte, más sabio, más firme en Él. Las pruebas también revelan qué tan genuina es nuestra fe. Es fácil confiar en Dios cuando todo está bien, pero la verdadera fe se prueba en la dificultad. Seguiremos creyendo cuando no entendemos. Seguiremos alabando cuando todo parece estar en nuestra contra. ¿Seguiremos confiando cuando no vemos la salida? Ahí es donde se revela la fe auténtica. Y cuando perseveramos, cuando decidimos confiar incluso en medio del dolor, nuestra fe se vuelve más preciosa que el oro. Pero hay algo más. Dios no solo nos prueba para fortalecernos a nosotros, sino para que nuestro testimonio pueda fortalecer a otros. Cuando superas una prueba, no solo sales más fuerte, sino que te conviertes en una luz para quienes vienen detrás de ti. Tu historia puede inspirar a alguien más a no rendirse, a seguir creyendo, a confiar en que Dios también obrará en su vida. Si hoy estás atravesando una prueba, no te desanimes. Dios está haciendo algo en ti. No es un castigo, es un proceso de purificación. Permite que Él refine tu fe, que elimine lo que no pertenece, que te fortalezca para lo que viene. Porque al final, cuando todo esto pase, no serás el mismo. Serás más fuerte, más sabio, más lleno de tu gloria, y cuando mires atrás, entenderás que cada lágrima, cada momento difícil, fue parte de la obra perfecta que Dios estaba haciendo en ti. Número 8. El propósito en el sufrimiento. El sufrimiento es una de las experiencias más difíciles de comprender. Nos hace preguntas que parecen no tener respuesta, nos enfrenta a nuestras limitaciones y nos lleva al borde de nuestra resistencia. En esos momentos es fácil pensar que Dios se ha olvidado de nosotros, que nuestras luchas no tienen sentido o que el dolor que estamos enfrentando es inútil. Pero la verdad es otra. El sufrimiento no es un accidente, no es una señal de que Dios nos ha abandonado. Es una herramienta que Él usa para moldearnos, para acercarnos más a su gracia y para revelar su poder en nuestra debilidad. Segunda de Corintios 12:9 nos recuerda una verdad poderosa. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo escribió estas palabras después de pedirle a Dios 3 veces que le quitara un aguijón en la carne, una aflicción que lo atormentaba. Pero en lugar de liberarlo de su sufrimiento, Dios le dio algo mucho más grande, su gracia suficiente. En otras palabras, Dios no siempre nos quita la prueba, pero nos da la fuerza para atravesarla. Vivimos en un mundo que nos dice que la debilidad es un problema. Nos enseñan que debemos ser autosuficientes, que debemos evitar el dolor a toda costa, que el sufrimiento es una señal de fracaso. Pero la Biblia nos muestra algo diferente. Nos dice que en nuestra debilidad el poder de Dios se perfecciona. Cuando llegamos al final de nuestras fuerzas, cuando reconocemos que no podemos solos, es ahí cuando experimentamos el poder de Cristo en su máxima expresión. Dios no se glorifica en nuestra autosuficiencia, se glorifica en nuestra dependencia. Cuando tratamos de ser fuertes por nosotros mismos, limitamos lo que Dios puede hacer en nosotros. Pero cuando reconocemos nuestras limitaciones y nos rendimos ante Él, abrimos la puerta para que su gracia nos sostenga, nos renueve y nos lleve a un nivel de fe más profundo. Pablo no solo aceptó su sufrimiento, sino que aprendió a gloriarse en él.
Esto no significa que disfrutaba del dolor, sino que entendió que su sufrimiento tenía un propósito mayor. Se dio cuenta de que, a través de su debilidad, Dios estaba haciendo algo más grande de lo que él podía imaginar. Y eso es lo que Dios quiere enseñarnos a cada uno de nosotros. Nuestras pruebas no son el final de la historia. Son la manera en que Dios está trabajando en nosotros, transformándonos, haciéndonos más parecidos a Cristo. El sufrimiento nos hace más humildes. Nos recuerda que no tenemos el control, que nuestra fortaleza es limitada, que necesitamos de Dios en cada paso. Nos enseña a depender menos de nuestras propias capacidades y más de su gracia. Y lo más increíble es que cuando permitimos que Dios use nuestro sufrimiento, nuestro testimonio se vuelve más poderoso. La gente puede ignorar nuestras palabras, pero no puede ignorar una vida transformada por el poder de Dios en medio de la adversidad. Piensa en los momentos más difíciles que has enfrentado. ¿No fueron también los momentos en los que más te acercaste a Dios? ¿No fueron las temporadas en las que aprendiste a confiar en Él de una manera más profunda? Dios no desperdicia el sufrimiento. Cada prueba, cada lágrima, cada dolor tiene un propósito. Nos está refinando, nos está fortaleciendo, nos está preparando para algo más grande. Tal vez hoy te sientes débil, tal vez sientes que ya no puedes más, pero Dios te dice, bástate mi gracia. No necesitas más fuerza propia, necesitas su gracia. No necesitas más control, necesitas más confianza en Él. No necesitas todas las respuestas, necesitas saber que su poder se perfecciona en tu debilidad. Lo que hoy parece tu mayor lucha puede ser la plataforma para que Dios haga su mayor obra en tu vida. No temas tus debilidades, no huyas del sufrimiento. Entrégaselo a Dios y deja que Él lo use para transformarte, porque cuando te sientas más frágil, cuando creas que no puedes más, es ahí cuando Dios te levantará con su poder. Y cuando mires atrás, verás que cada herida, cada batalla, cada lágrima fue parte del proceso que te llevó a conocer su gracia de una manera que nunca imaginaste. Número 9. Cuando Dios parece silencioso. El silencio de Dios puede ser una de las experiencias más desconcertantes en la vida de un creyente. Oramos, buscamos respuestas, clamamos con fe, pero parece que no hay respuesta. Es en esos momentos cuando surgen preguntas difíciles. Dios me escucha, me ha olvidado, estoy haciendo algo mal. El peso de la incertidumbre puede ser abrumador. Pero la verdad es que el silencio de Dios no es sinónimo de ausencia ni de desinterés. Es un tiempo de preparación, de maduración y de alineación con su propósito. Habacuc 2:3 nos da una promesa poderosa. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Dios no es indiferente a nuestras oraciones. Él tiene un plan perfecto y su respuesta siempre llega en el momento adecuado. No es que Dios esté callado, es que muchas veces estamos esperando una respuesta de una manera específica, cuando en realidad Él está obrando en formas que aún no comprendemos. Uno de los propósitos más importantes del silencio de Dios es fortalecer nuestra fe. Cuando todo es claro, cuando las respuestas llegan rápido, no hay espacio para el crecimiento. Pero cuando aprendemos a confiar en Dios sin ver resultados inmediatos, nuestra fe se vuelve más fuerte, más resistente, más auténtica. Es fácil confiar en Dios cuando todo va bien, pero la verdadera fe se revela en la incertidumbre, cuando seguimos creyendo, aun cuando no entendemos lo que está pasando. El silencio de Dios también nos enseña a depender más de Él, y no solo de sus respuestas. Muchas veces buscamos a Dios solo por lo que puede darnos, pero en su silencio, Él nos invita a conocerlo más profundamente.
Nos lleva a un lugar donde nuestra relación con Él no se basa solo en lo que recibimos, sino en quién es Él. Es un llamado a confiar en su carácter, en su fidelidad, en su amor inquebrantable. Es importante entender la diferencia entre el silencio de Dios y el abandono. Dios nunca nos abandona. Su palabra lo dice en Deuteronomio 31:6. No te dejaré ni te desampararé. El hecho de que no sintamos su presencia de la manera en que esperamos no significa que no esté ahí. Es como cuando un maestro guarda silencio durante un examen. No es porque haya dejado de estar presente, sino porque es un tiempo de prueba, un tiempo para aplicar lo que ya hemos aprendido. Un claro ejemplo bíblico de esto es el propio Habacuc. En el capítulo 1, él clama con desesperación preguntando: ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Habacuc 1:2. Se sentía ignorado, como muchos de nosotros nos hemos sentido, pero Dios no había dejado de actuar, solo que su respuesta no era lo que Habacuc esperaba. En lugar de darle una solución inmediata, Dios le recordó que Él tenía un plan mayor en marcha. Le dijo que aunque la visión tardara, se cumpliría en el tiempo perfecto. Durante los tiempos de silencio, no debemos caer en la desesperación, sino aprovechar ese momento para crecer espiritualmente. Hay cosas que solo se aprenden en la espera. El silencio nos enseña paciencia, nos ayuda a madurar y nos prepara para recibir lo que Dios tiene para nosotros de una manera en la que realmente podamos valorarlo. La historia de Abraham nos muestra esto claramente. Dios le prometió descendencia, pero pasaron años antes de que Isaac naciera. ¿Cuántas veces Abraham se habrá preguntado si Dios había olvidado su promesa? Pero cuando el tiempo fue el correcto, Dios cumplió, porque Él nunca falla. ¿Qué hacer cuando Dios parece silencioso? Primero, sigue confiando. Su fidelidad no depende de nuestras emociones o circunstancias. Luego, sigue orando. Aun cuando no sientas una respuesta, sigue buscando su presencia. Muchas veces, el silencio de Dios es una invitación a profundizar más en nuestra comunión con Él. También recuerda lo que Dios ya ha hecho en tu vida. Si Él ha sido fiel en el pasado, lo será en el presente y en el futuro. Si estás pasando por un tiempo en el que Dios parece callado, no te desanimes. Él sigue obrando. No ha olvidado tus oraciones ni sus promesas. Su plan es mayor de lo que puedes ver ahora. Espéralo con fe, porque cuando su respuesta llegue, entenderás que cada momento de silencio fue parte de su perfecta obra en tu vida. Número 10. De víctima a victorioso. A veces la vida nos hace sentir como víctimas. Las circunstancias difíciles, los fracasos, las decepciones, las heridas del pasado, todo parece acumularse, haciéndonos creer que no hay salida. Nos preguntamos: ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué Dios permite tanto dolor? Y sin darnos cuenta, comenzamos a vivir con una mentalidad de derrota, creyendo que el sufrimiento define nuestra identidad. Pero aquí está la verdad. No fuiste llamado a ser una víctima, sino un vencedor. No fuiste creado para vivir en derrota, sino para caminar en victoria. Y no cualquier victoria, sino la victoria que Cristo ya aseguró para ti. Romanos 8:37 nos lo deja claro. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Este versículo no dice que seremos vencedores si todo sale bien, ni que venceremos cuando nuestros problemas desaparezcan. Dice que ya somos más que vencedores, incluso en medio de las pruebas, las dificultades y los desafíos. Pero, ¿qué significa realmente ser más que vencedor? La victoria en Cristo no es la ausencia de problemas. No significa que nunca enfrentarás sufrimiento, que nunca sentirás miedo o que todo será fácil.
Ser más que vencedor significa que, aunque haya lucha, aunque haya tormenta, aunque las heridas del pasado intenten atraparte, no serás derrotado. Porque tu victoria no se basa en tus fuerzas, sino en el amor inquebrantable de Dios. Es su amor el que te sostiene, el que te restaura, el que te impulsa a seguir adelante cuando todo parece perdido. Uno de los mayores cambios que debe ocurrir en nuestra vida es el cambio de identidad. Cuando te ves a ti mismo como una víctima, empiezas a vivir como tal. Tus pensamientos, tus palabras, tus acciones, todo refleja derrota. Pero cuando entiendes que en Cristo eres victorioso, tu mentalidad cambia, tu manera de hablar cambia, tu forma de enfrentar la vida cambia. La clave está en renovar tu mente con la verdad de la palabra. Deja de repetir, no puedo, siempre fracaso, nunca lo lograré. Y empieza a declarar, soy más que vencedor en Cristo. Dios me ha dado fuerza para enfrentar esto. Mi historia no termina en derrota, sino en gloria. El enemigo quiere que vivas atrapado en el dolor, en la culpa, en el miedo, porque sabe que si descubres quién eres realmente en Cristo, nada podrá detenerte. La mayor mentira del enemigo es hacerte creer que no tienes poder, que siempre serás esclavo de tu pasado o de tu situación actual. Pero la Biblia dice en 1 de Juan 4, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. No estás solo en esta lucha. Dios pelea por ti, y su poder dentro de ti es mucho mayor que cualquier obstáculo que enfrentes. Quizás te preguntes, ¿cómo dejo de verme como víctima y empiezo a caminar como un vencedor? Primero, cambia tu enfoque. En lugar de preguntarte, ¿por qué me pasa esto? Empieza a preguntarte, ¿qué quiere Dios enseñarme a través de esto? A veces, las pruebas que creemos que nos destruyen son en realidad el camino para nuestra transformación. Dios usa incluso las circunstancias más difíciles para fortalecernos y prepararnos para algo mayor. Segundo, abraza el amor de Dios. Romanos 8:37. No dice que somos vencedores porque somos fuertes, inteligentes o talentosos. Dice que somos vencedores por medio de aquel que nos amó. Tu victoria no está en lo que puedas hacer por ti mismo, sino en el amor inagotable de Cristo. Ese amor es lo que restaura, lo que sana, lo que levanta, lo que te da una nueva identidad. Tercero, da un paso de fe. Un vencedor no espera sentirse fuerte para actuar. Actúa a pesar del miedo, a pesar de la duda, a pesar de la tormenta. Pedro caminó sobre el agua cuando decidió creer en la palabra de Jesús, no cuando las olas se calmaron. Tu transformación comienza cuando decides creer en lo que Dios dice de ti, incluso cuando tu situación aún no ha cambiado. Y por último, usa tu testimonio para levantar a otros. Cuando pasamos de víctimas a vencedores, nuestra historia se convierte en luz para aquellos que aún están atrapados en la oscuridad. No tengas miedo de compartir cómo Dios te ha transformado. Tu testimonio tiene poder. Alguien necesita escuchar cómo Dios te levantó, cómo te restauró, cómo te hizo vencer. Porque cuando otros ven lo que Dios ha hecho en tu vida, comienzan a creer que Él también puede hacerlo en la suya. Hoy es el día para tomar una decisión. Deja atrás la mentalidad de víctima. No fuiste creado para vivir en derrota. Fuiste llamado a ser luz, a caminar en victoria, a demostrar con tu vida que el amor de Cristo es suficiente para transformar cualquier historia, sin importar cuán rota parezca. Levántate, toma la verdad de la palabra y comienza a vivir como lo que realmente eres, más que vencedor en Cristo. Número 11. Encontrando sentido en el caos. A veces, la vida parece un caos absoluto. Nada tiene sentido. Los problemas se acumulan. Las circunstancias parecen estar fuera de control y todo lo que alguna vez fue estable empieza a tambalearse.
Es en esos momentos cuando nos preguntamos, ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Acaso me ha olvidado? La desesperanza nos susurra que estamos solos, que la situación no tiene propósito, que el caos es el fin. Pero hay algo que debemos recordar. El caos no es el final de la historia. Dios sigue escribiendo. Jeremías 29:11 nos recuerda una verdad poderosa. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Este versículo fue escrito a un pueblo que se encontraba en el exilio, lejos de su hogar, en una tierra extraña, sufriendo las consecuencias de sus propias decisiones. Podrían haber creído que todo estaba perdido, que Dios los había abandonado. Pero en medio de ese caos, Dios les da esta promesa. Tengo planes para ustedes y son planes de paz. En otras palabras, aunque todo parezca roto, aunque las cosas no tengan sentido ahora, yo sigo teniendo el control. El problema es que, cuando estamos en medio del desorden, nos cuesta ver la mano de Dios. Todo lo que percibimos es confusión y miedo. Queremos respuestas inmediatas, queremos una solución rápida, pero Dios trabaja con otro ritmo, con otro tiempo, con otra perspectiva. Lo que para nosotros parece caos, para Dios es un proceso. Lo que creemos que es un fracaso, Dios lo ve como una etapa de preparación. Lo que pensamos que es el final, en realidad es solo una transición hacia algo mayor. Mira la naturaleza. Antes de que llegue la primavera, el invierno cubre la tierra de frío y oscuridad. Todo parece inerte, sin vida, pero bajo la superficie, en lo oculto, algo está sucediendo. Las raíces se fortalecen, las semillas se preparan, la tierra se enriquece. El caos aparente es solo un paso hacia la renovación. Así es con nuestra vida. Hay momentos en que todo parece desmoronarse, pero en realidad, Dios está reorganizando las piezas para algo mejor. El problema no es el caos. El problema es nuestra perspectiva sobre el caos. Cuando vemos el caos como el fin, nos paralizamos en el miedo. Pero cuando entendemos que el caos es parte del proceso, podemos caminar con esperanza. Dios no está ausente en el desorden. Él está orquestando cada detalle. La clave está en confiar en su plan, incluso cuando no podemos verlo claramente. Muchas veces pensamos que la paz viene cuando el caos desaparece, pero la Biblia nos dice algo diferente. La paz no es la ausencia de problemas. La paz es la presencia de Dios en medio de ellos. Jesús nunca prometió una vida sin dificultades, pero sí prometió que en medio de ellas Él estaría con nosotros. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa es la verdadera paz. No la que el mundo da, sino la que viene de saber que Dios sigue en control. Quizás hoy sientes que todo a tu alrededor es un caos. Tal vez tus planes no salieron como esperabas. Quizás enfrentaste una pérdida, una crisis, un momento de incertidumbre que te hace dudar. Pero en lugar de dejar que el miedo te consuma, haz una pausa y recuerda esto. Dios tiene pensamientos de paz para ti. Él ya ha trazado el camino. Puede que ahora no lo entiendas, pero en el momento perfecto verás el propósito detrás de cada prueba. ¿Cómo podemos encontrar sentido en medio del caos? Primero, aferrándonos a la promesa de Dios. Cuando todo parezca confuso, vuelve a su palabra, recuerda su fidelidad en el pasado y confía en que sigue siendo el mismo hoy. Segundo, aprendiendo a esperar con paciencia. Dios no tiene prisa, pero nunca llega tarde. Si aún no ves la respuesta, es porque Él sigue trabajando en lo que no puedes ver. Y tercero, cambiando nuestra manera de interpretar las dificultades. En lugar de verlas como castigos o fracasos, míralas como procesos de crecimiento, oportunidades para que Dios te transforme y te lleve a un nivel más alto. El caos no es el fin,
es solo el escenario donde Dios está preparando algo nuevo. Y cuando el polvo se asiente, cuando las piezas encajen, cuando todo tome su lugar, te darás cuenta de que Dios nunca perdió el control, que todo tenía un propósito, que su plan era bueno desde el principio, porque así es Él, un Dios que toma lo que parece roto y lo transforma en algo glorioso, un Dios que usa el caos para llevarnos a la paz. Número 12. Las semillas del propósito en el dolor. El dolor es un misterio, nos confronta, nos sacude, nos hace preguntas que no siempre sabemos responder. Y sin embargo, la Biblia nos enseña que dentro del dolor hay un propósito, que las pruebas no son castigos ni accidentes, sino semillas que Dios siembra en nuestra vida para producir un fruto eterno. Santiago 1:2 nos desafía con una perspectiva radical. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Este pasaje nos lleva a ver el dolor desde otro ángulo. Nos dice que el sufrimiento no solo es parte del camino, sino que tiene un propósito divino. En cada prueba hay una semilla de transformación, un proceso que, si se completa, nos llevará a una madurez espiritual en la que no nos faltará nada. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos encontrar gozo en medio de las pruebas? ¿Cómo confiar en que el dolor no es un callejón sin salida, sino un camino que nos lleva a algo mayor? El primer paso es cambiar nuestra perspectiva. Normalmente vemos las pruebas como algo negativo, como momentos en los que Dios parece distante. Pero Santiago nos dice que en realidad son oportunidades. Dios no desperdicia el dolor. Cada prueba tiene una función y una de las principales es producir paciencia, esa capacidad de resistir sin rendirse, de mantenerse firme cuando todo parece derrumbarse. La paciencia en la Biblia no es una espera pasiva, sino una resistencia activa. La palabra que se usa en el original griego es hipomone, que significa perseverancia, la capacidad de soportar las dificultades sin perder la fe. Es una paciencia que nos moldea, que nos enseña a confiar, a crecer, a depender totalmente de Dios. Cuando atravesamos pruebas con esta actitud, nuestra fe no solo se mantiene, sino que se fortalece. Es como el fuego que purifica el oro. Lo que al principio parece destrucción, en realidad es refinamiento. Pero este proceso no es instantáneo. Las semillas no germinan en un día. El dolor, cuando se enfrenta con fe, nos lleva a una transformación profunda y completa. Santiago dice que la paciencia debe tener su obra completa, lo que significa que debemos permitir que Dios termine lo que ha comenzado en nosotros. A veces queremos escapar del dolor antes de tiempo, queremos soluciones rápidas, respuestas inmediatas. Pero si interrumpimos el proceso, nos perdemos la plenitud del propósito que Dios quiere desarrollar en nuestra vida. Quizás hoy estás atravesando una prueba y te preguntas, ¿por qué esto me está pasando? Tal vez has intentado buscarle sentido al sufrimiento y no lo encuentras, pero hay algo que puedes hacer, confiar en que Dios está sembrando algo en ti. Cada lágrima, cada momento de incertidumbre, cada lucha interna está produciendo algo en tu vida. La clave está en no desesperarse, en aferrarse a la promesa de que, cuando el proceso se complete, verás el fruto de lo que ahora solo parece dolor. El gozo en medio de las pruebas no significa que disfrutes el sufrimiento. No es una invitación a negar la realidad del dolor, sino a verlo desde la perspectiva de Dios. Significa confiar en que cada circunstancia, por difícil que sea, está obrando para bien. Significa saber que las raíces se están fortaleciendo, que el carácter se está formando, que Dios está creando en ti algo que no se puede obtener de otra manera.
No estás solo en este proceso. Dios no te deja en medio del fuego para que te consumas, sino para que seas refinado. La prueba no es el final. Es la preparación para algo más grande. Es la oportunidad de crecer en fe, de aprender a depender completamente de Dios, de desarrollar una paciencia que no se quiebra con el tiempo ni con las circunstancias. Así que hoy, si estás en medio de una prueba, recuerda esto. El dolor no es en vano, es una semilla. Y cuando permites que Dios la riegue con su gracia y su propósito, con el tiempo verás el fruto. Verás cómo lo que hoy duele se convierte en testimonio, en madurez, en una fe inquebrantable. Y cuando mires atrás, te darás cuenta de que cada momento difícil fue parte del plan de Dios para hacerte crecer, para que al final no te falte nada. Número 13. Restauración después de la tormenta. El sufrimiento puede hacernos sentir rotos, perdidos, como si la tormenta nunca fuera a terminar. Pero la palabra de Dios nos da una promesa clara. Después del sufrimiento viene la restauración. No una simple reparación superficial, sino una transformación total que nos lleva a una nueva dimensión de fe y fortaleza. Primera de Pedro 5:10 dice: «Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca». Aquí hay algo poderoso. Dios no nos deja en nuestro sufrimiento. No somos abandonados en medio del dolor. Él mismo es quien nos restaura, quien nos levanta, quien nos devuelve la fuerza para seguir adelante. A veces, cuando pasamos por tiempos de prueba, podemos pensar que nunca volveremos a ser los mismos. Y la verdad es que no lo seremos, pero no porque estemos rotos, sino porque Dios nos hará aún más fuertes, más firmes, más preparados para lo que viene. El proceso de restauración no es simplemente volver al estado anterior, es ser transformados en algo mejor. Pedro usa 4 verbos clave para describir cómo Dios nos restaura: perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. Cada uno de estos términos tiene un significado profundo. Perfeccionar no significa que nunca más fallaremos, sino que Dios completa lo que estaba incompleto en nosotros, sanando heridas, restaurando lo que el sufrimiento quiso destruir. Afirmar significa darnos una base sólida, ayudarnos a recuperar nuestra identidad en Cristo, para que no vivamos en temor o inseguridad. Fortalecer es hacernos resistentes, darnos la capacidad de soportar futuras pruebas con una fe inquebrantable. Y establecer es asegurarnos en un lugar firme, un punto donde ya no nos tambaleemos con cada viento de adversidad. Quizás hoy te sientes agotado. Tal vez sientes que la tormenta te ha dejado sin fuerzas, que después de tanto sufrimiento no sabes cómo seguir. Pero Dios ya ha preparado tu restauración. El proceso puede tomar tiempo, pero cada paso que das es una prueba de que Él está cumpliendo su promesa. La tormenta no es eterna. El dolor no define tu destino. Dios tiene algo mayor para ti. Si miramos las Escrituras, encontramos que Dios ha restaurado a muchos que pensaron que su historia había terminado. Job perdió todo, pero Dios le devolvió el doble. José fue vendido por sus hermanos, encarcelado injustamente, olvidado por quienes prometieron ayudarlo, pero Dios lo levantó hasta hacerlo gobernador de Egipto. David, después de caer y fracasar, experimentó la restauración de Dios y se convirtió en un rey conforme al corazón de Dios. Cada uno de estos hombres vivió tiempos de sufrimiento, pero ninguno quedó atrapado en el dolor. Dios intervino y los levantó con un propósito mayor. Esa misma restauración está disponible para ti. Tal vez el enemigo quiso hacerte creer que no hay salida, que después de lo que viviste nunca volverás a ser el mismo.
Pero lo que Dios quiere hacer en ti no es devolverte al punto en el que estabas antes del sufrimiento. Su plan es llevarte más alto, más profundo, más fuerte. La restauración no es regresar a lo que era antes, sino avanzar hacia algo aún mejor. ¿Cómo podemos vivir en esta promesa? Primero, creyendo que Dios tiene un propósito en todo lo que hemos pasado. No permitas que el dolor te haga olvidar las promesas de Dios. Segundo, permitiendo que Él haga su obra en nosotros sin resistir el proceso. A veces queremos que la restauración sea instantánea, pero es un trabajo progresivo que moldea nuestro carácter y nos prepara para un propósito mayor. Y tercero, compartiendo nuestra historia con otros. Nuestra restauración no solo es para nosotros, sino también para aquellos que necesitan escuchar que Dios sigue restaurando vidas. Hoy quiero decirte algo con certeza. Tu sufrimiento no fue en vano. Dios no permitirá que lo que viviste sea desperdiciado. Él te está perfeccionando, afirmando, fortaleciendo y estableciendo en un lugar firme. Así que levanta la cabeza, porque lo mejor aún está por venir. La tormenta pasó y ahora viene la restauración, y cuando mires hacia atrás, verás que todo lo que atravesaste te llevó a un lugar de mayor madurez, propósito y gloria en Cristo. Número 14. La perspectiva eterna en el dolor temporal. El sufrimiento tiene una manera peculiar de distorsionar nuestra percepción. En los momentos de dolor, todo parece más intenso, más largo, más difícil de sobrellevar. Nos cuesta ver más allá del problema presente y la desesperanza nos susurra que esto nunca terminará. Pero la palabra de Dios nos recuerda que lo que vivimos aquí es temporal, pasajero. Segunda de Corintios 4:17 dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pablo, quien escribió estas palabras, no hablaba desde la comodidad. Él había sido perseguido, encarcelado, golpeado y rechazado. Pero aún así, él llama a sus sufrimientos leves y momentáneos. ¿Cómo puede alguien que ha vivido tanto dolor ver sus tribulaciones de esa manera? La respuesta está en su perspectiva. Pablo no miraba el dolor como un punto final, sino como una inversión, como un proceso que estaba produciendo algo mucho mayor en su vida. En otras palabras, el sufrimiento no es el destino, es el camino hacia algo eterno y glorioso. Cuando estamos en medio de la tormenta, nuestra tendencia natural es enfocarnos en lo visible, el problema, la pérdida, el dolor. Pero Dios nos llama a mirar más allá de lo inmediato, a levantar la vista y fijarnos en lo eterno. No se trata de ignorar el sufrimiento ni de minimizarlo, sino de entenderlo en su verdadera proporción. Lo que hoy parece insoportable, dentro de la perspectiva de la eternidad, será solo un instante. La clave está en entrenar nuestra mirada para ver lo invisible, para enfocarnos en la promesa en lugar del problema, en el propósito en lugar del dolor. La frase peso de gloria en este versículo es particularmente poderosa. Nos recuerda que el sufrimiento no solo es pasajero, sino que también tiene un propósito. No es en vano, está produciendo algo en nosotros. Dios no desperdicia ninguna lágrima, ningún momento de prueba. Cada dificultad, cada dolor, cada lucha interna está obrando en nosotros un peso de gloria. Pero aquí hay un punto clave. No es automático. No todo el que sufre crece, no todo el que pasa por pruebas se transforma. Es nuestra actitud en medio de la prueba la que determina el resultado. Si nos enfocamos solo en lo visible, el sufrimiento nos quebrará. Pero si ponemos nuestra mirada en lo eterno, el sufrimiento nos fortalecerá y nos preparará para una gloria mayor. En la vida diaria es fácil perder esta perspectiva.
La rutina, las preocupaciones, las dificultades nos atrapan en lo inmediato. Nos olvidamos de que somos ciudadanos del cielo, de que nuestra vida aquí es solo una breve preparación para la eternidad. Pero cuando cambiamos nuestra manera de ver las cosas, nuestra forma de vivir también cambia. Ya no reaccionamos con desesperación ante los problemas, sino con confianza. No nos hundimos en la tristeza, sino que encontramos gozo en saber que Dios está haciendo algo en medio de la prueba. Para desarrollar esta perspectiva eterna, necesitamos entrenar nuestra mente y espíritu. Una forma de hacerlo es meditando en las promesas de Dios, recordándonos a nosotros mismos diariamente que esta vida es temporal y que lo mejor aún está por venir. También es fundamental rodearnos de personas que nos ayuden a ver las cosas desde la óptica correcta. Muchas veces, cuando estamos sufriendo, necesitamos a alguien que nos recuerde que esto no es el final, que la gloria venidera es incomparable. Y aquí está la gran paradoja. Cuanto más nos enfocamos en lo eterno, más sentido encontramos en lo presente. En lugar de ver el sufrimiento como un enemigo, lo vemos como un maestro. En lugar de huir del dolor, lo enfrentamos con la certeza de que Dios está produciendo en nosotros algo que trasciende este mundo. No significa que no dolerá, pero sí significa que ese dolor tiene propósito y que la recompensa será infinitamente mayor. Así que hoy, si estás atravesando una prueba, quiero invitarte a levantar la mirada. Lo que ves ahora es temporal. El dolor pasará. La angustia tiene un límite, pero la gloria que Dios está preparando para ti es eterna, incomparable, indestructible. No te aferres solo a lo que puedes ver, porque hay una realidad mayor esperándote. Confía en que cada lágrima que derramas, cada batalla que enfrentas, está obrando en ti algo glorioso. Y cuando finalmente llegues a la presencia de Dios, entenderás que todo lo vivido aquí valió la pena. Mantente firme. Lo mejor aún está por venir. Número 15. Confianza total en el plan divino. La vida nos enseña una y otra vez que hay muchas cosas que están fuera de nuestro control. Hacemos planes, tomamos decisiones, buscamos la mejor ruta, pero con frecuencia nos encontramos con caminos bloqueados, con puertas cerradas, con situaciones que no entendemos. Y en esos momentos, la ansiedad, la frustración y la desesperanza pueden apoderarse de nosotros. Pero Dios nos da una clave poderosa en su palabra. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Aquí hay una invitación clara: confiar en Dios de todo corazón, no con reservas, no parcialmente, sino completamente. Confiar en su dirección incluso cuando no entendemos el camino, incluso cuando lo que vemos nos genera dudas. Y lo más desafiante de este versículo es la advertencia: no te apoyes en tu propia prudencia. Porque, seamos sinceros, nos gusta sentir que tenemos el control. Queremos entender cada detalle, cada paso, cada razón detrás de lo que sucede. Pero Dios nos dice: déjame a mí dirigir tu camino. No intentes comprenderlo todo con tu mente limitada, porque mi plan es mucho más alto de lo que puedes imaginar. Cuando tratamos de apoyarnos solo en nuestra prudencia, terminamos cargando un peso que no podemos sostener. Nos llenamos de preocupaciones innecesarias, de temores y de frustraciones porque las cosas no salen como pensábamos. Pero confiar en Dios significa soltar ese peso y descansar en la certeza de que Él sabe lo que hace. No significa ser pasivos o no tomar decisiones, sino aprender a caminar con la convicción de que cada paso está en sus manos. Dios nos llama a reconocerlo en todos nuestros caminos, no solo en los grandes momentos, sino en las decisiones diarias, en lo pequeño y en lo cotidiano.
en cómo manejamos nuestras relaciones, en nuestras finanzas, en nuestra familia, en cada plan que hacemos. Reconocerlo es invitarlo a ser parte de cada aspecto de nuestra vida, es buscar su guía en lugar de solo pedir su ayuda cuando todo se complica. Y la promesa es clara: Él enderezará tus veredas. Hay caminos que parecen torcidos, decisiones que no entendemos, puertas que se cierran y que nos hacen dudar. Pero Dios promete enderezar las sendas, guiarnos hacia el lugar correcto, aunque en el momento no lo veamos. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a confiar en ese proceso? Muchos de nosotros confiamos en Dios solo parcialmente. Decimos que creemos en Él, pero en la práctica seguimos aferrándonos a nuestras propias estrategias, a nuestras propias ideas. Queremos que Dios guíe nuestro camino, pero al mismo tiempo queremos que lo haga de la manera que nosotros creemos correcta. Pero confiar en Dios no es negociar con Él, no es darle instrucciones, es rendirse completamente, es decir, Señor, aunque no lo entienda, aunque no vea el resultado ahora, elijo confiar en ti. Es difícil soltar el control. Es difícil dar un paso sin saber exactamente a dónde nos llevará. Pero la confianza en Dios no está basada en la certeza de ver todo claro, sino en la seguridad de que aquel que nos guía nunca se equivoca. Él ve el cuadro completo, mientras nosotros solo vemos un fragmento. Y si caminamos con esa confianza, nuestra vida cambia. Dejamos de preocuparnos por cada detalle y empezamos a vivir con la paz de saber que estamos en manos de un Dios que nunca falla. Si hoy sientes que estás caminando en incertidumbre, si no entiendes por qué ciertas cosas han pasado en tu vida, quiero invitarte a hacer algo. Suelta el control. Deja de apoyarte solo en tu propia lógica y permite que Dios tome la dirección. No necesitas entenderlo todo para confiar en Él. Solo necesitas recordar que su fidelidad es inquebrantable y que su amor por ti es perfecto. Y si confías en Él con todo tu corazón, sin reservas, sin condiciones, Él te llevará exactamente donde debes estar. No temas el futuro. No te angusties por lo que no puedes controlar. Confía. Porque cuando Dios endereza tu camino, siempre te lleva a un destino mejor del que podrías imaginar. Llegamos al final de un viaje donde cada paso estuvo marcado por la certeza de que tus desafíos no son obra del azar, sino semillas de un gran plan divino. A través de estas reflexiones, has visto cómo el dolor puede transformarse en fuerza, cómo los obstáculos se convierten en oportunidades y cómo la espera no es tiempo perdido, sino el periodo perfecto para forjar tu carácter y acrecentar tu fe. En medio de la confusión, aprender a ver las cosas desde la mirada de Dios es el cambio que te permite encontrar sentido en cada circunstancia. Sin importar cuán oscuro parezca el panorama, su luz brilla para recordarte que nada ocurre sin un propósito. Cuando permites que Él sea el centro de tu historia, empiezas a vivir con la seguridad de que incluso las puertas cerradas pueden redirigirte hacia caminos mucho más grandes de lo que soñaste. Lo más maravilloso de todo es que esta seguridad no se basa en tus fuerzas ni en las condiciones que te rodean, sino en el amor inquebrantable de Dios. Un amor que te levanta, te afirma y te fortalece en cada prueba. Un amor que te hace más que vencedor, sin importar cuán difícil sea el reto que enfrentes. Hoy, lleva contigo la convicción de que cada instante, cada dificultad y cada victoria forman parte de su plan perfecto. Continúa recorriendo esta senda con la certeza de que, aun cuando no tengas todas las respuestas, Dios sí las tiene, y su propósito siempre será mayor que cualquier obstáculo. Que tu corazón se llene de esperanza y tu mente de paz, sabiendo que en cada paso hay una mano divina que te sostiene. Confía plenamente y avanza sin temor.